Amigos, con el gusto de siempre, estamos nuevamente el día de hoy para escucharnos. Muchas gracias que me hacen ustedes el favor de recibirme allá donde ustedes se encuentren. Yo soy Balam. El día de hoy se me ocurre que les voy a contar algo, eh, eh, pues, sorprendente y hermoso. Eh, Unos amigos míos allá en México que estaban atendiendo a personas en un hotel que está entre Amecameca, la ciudad de Amecameca, y Ozumba. Esto es viene siendo el Estado de México. Entonces, ellos iban a atender ahí, les juntaban gente en ese hotel, un hotel muy agradable que está sobre esa carretera. Prácticamente está en lo que se le llama Popo Park. ¿Sí? Entonces, obviamente no voy a decir el nombre del hotel porque pues no falta que alguien no pueda gustarle la idea, ¿no? Entonces, atendían ellos ahí y estando yo en México, me invitan a que yo vaya con ellos a atender, ¿sí? A atender, a consultar. Y bueno, ellos iban básicamente a hacer biomagnetismo, o sea, par biomagnético, par biomagnético, ¿sí? Que es un descubrimiento del doctor Bois Durán, ¿sí? Mexicano. Eh, eh, Anteriormente existía el magnetismo, ¿verdad? O biomagnetismo, ¿sí? Que es la curación con imanes. Pero el doctor Goiz hizo un descubrimiento y entonces ese descubrimiento también curando con imanes, ¿verdad? También creó el par biomagnético. Pues entonces ellos iban ahí, ¿verdad? Y también hacían herbolaria. Todo esto dentro de la medicina alternativa. Ellos me invitan a acompañarlos y el día que llegamos, entramos a la recepción y inmediatamente yo ¿sí? Empiezo a sentir algo en mi cuerpo. Esto es parte de lo que se llama clarisentiencia, o sea, sentir claro. Y entonces, eh, al personal que estaba en la recepción les empiezo a decir, oigan, este lugar, en este lugar hay muchos espíritus. Y entonces ellos se quedan muy sorprendidos de que yo inmediatamente apenas llegando al lugar les diga eso. Entonces digo, en este lugar hay muchos espíritus. Les digo, espérenme tantito, déjenme ver, y empiezo como a recibir. Y le digo, pero muchos de ellos murieron aquí, y, y curioso, algunos de ellos murieron ahorcados. Entonces el personal del hotel que estaban ahí en la recepción, los que estaban ahí en la recepción en ese momento, pues les llamó mucho la atención lo que yo decía. Y después me invitan a ver unos videos de las cámaras que eh, vigilan el hotel, ¿sí? Y entonces me dicen, mire, mire esto. Y entonces las cámaras estaban situadas en diferentes partes del hotel. Y entonces ellos como que ya tenían localizados los videos y los días
en que habían visto presencias, presencias ahí en el hotel, y me los empiezan a mostrar. Y entonces que voy viendo, efectivamente había presencias que pasaban, ¿verdad? Y la cámara pues las detectaba. Entonces, mira, mis compañeros, mis amigos, ellos se dedicaban a lo que estaban haciendo, ellos iban a curar con biomagnetismo, con par biomagnético. Y, y bueno, pues en realidad yo no iba, yo iba como invitado más bien, ¿verdad? Y bueno, si de repente pasaba algo que ellos no pudieran atender, pues entonces, pues yo me encargaba de eso, ¿verdad? ¿Sí? Mientras ellos atendían, pues yo platicaba con algunas personas, ¿verdad? Ahí conocí a una mujer, ¿verdad? Que era la que les abrió camino ahí en ese hotel. Y eh, curiosamente yo platicando con ella, le dije lo que yo advertía ahí en el hotel. Le dije, bueno, fíjate que yo detecto que aquí hay muchos espíritus, ¿sí? Y ya le empecé a platicar, ¿verdad? Que era lo que yo sentía. Y lo que pasó fue que esta mujer la entró en trance, entró en un trance y entonces me pude yo comunicar con los espíritus que habitaban ese hotel. Esto es sumamente interesante, porque van a ver ustedes qué fue lo que pudimos, lo que pudimos encontrar ahí. Esta mujer entró en trance y le digo yo, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? A un espíritu. Obviamente todavía no empezaba a hablar. Y yo lo invito y lo invitaba a que empezara a hablar, hasta que por fin él empieza a hablar. Y le pregunto, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? Y me dijo, eh, yo soy uno de las personas, uno de los soldados que murieron aquí. Soldados, sí, nosotros éramos zapatistas. Ah, pero antes les voy a contar eso. Yo es la primera vez que llegaba a ese hotel, no conocía para nada ese lugar. Hace muchos años, yo había ido a Tlamacas. Tlamacas es el refugio de montaña que existe en las faldas del Popocatépetl, del volcán Popocatépetl. Entonces, pero esto hace muchos años, que yo pudiera decirles alrededor de 40, 50 años quizá, que yo había estado ahí, en ese rumbo, esa área, ¿sí? Pero yo no había vuelto a ir, no conocía el lugar. Y entonces yo les dije, cuando estaba en la recepción con estas personas, les dije, ellos, que había algo relacionado con un tren, que había algo relacionado con un tren que yo era lo que podía advertir. Y estas personas, bueno, pues de repente estaban asombrados. Yo era la primera vez que iba yo ahí y bueno, pues yo les podía decir qué era lo que estaba sintiendo. Y entonces ellos me dijeron, aquí donde termine el hotel, después hay una milpa, y después de esa milpa están las vías del ferrocarril. Entonces, este hombre este espíritu con el que yo me empecé a comunicar, me dijo eh, que él era un soldado zapatista. Me dijo eh, que no podía decirme muchas cosas más. Le dije, pues entonces comunícame con tu líder pues para poder hablar con él, ¿verdad? Que tú parece que no tienes mucha disposición. Me dijo, no, es que no quiere, pero a base
estar platicando con él, e insistirle, por fin se presentó el que era el líder de ese grupo. Y me dijo, se llamaba don José, y me dijo, nosotros éramos nosotros éramos perteníamos al ejército zapatista y nosotros atacamos un tren, un tren federal. Lo atacamos, pero nosotros no pudimos. Nos vencieron porque eran mucho más que nosotros. ¿Sí? Eran mucho más que nosotros y entonces pues nos vencieron, nosotros ya no pudimos, ¿verdad? Y si asaltamos el tren, ¿verdad? Causamos muchas bajas, todo, pero no pudimos. ¿Sí? Entonces muchos de nosotros, como íbamos arriba del tren, pues entonces nos aprehendieron. ¿Sí? Nos aprehendieron, nos hicieron presos. Muchos de nosotros, dice, les colocaron cuerdas en el cuello y, y los arrastraba el tren y otros los arrastraba un grupo de caballería del Ejército Federal. Colgados los arrastraba del cuello. Dice él que él veía cómo los cuerpos iban rebotando, ¿verdad?, entre la tierra y las piedras, porque los iban arrastrando los caballos. Y pues eso fue lo que me contó. Me dijo, después de este lugar en el que nosotros estamos, dice, después hay una milpa, y efectivamente, como yo les había dicho, y luego están las vías del ferrocarril, por ahí iba el tren. Y bueno, pues así me hizo saber cómo los habían derrotado los federales y cómo habían muerto todos ellos. Entonces me dijo que ellos se habían ido a refugiar como espíritus ya sin cuerpo, se habían ido a refugiar a ese hotel y ahí es que vivían. Ajá. Cuando los empleados del hotel le dijeron al dueño, le informaron lo que yo les había dicho, entonces el dueño habló conmigo y me dijo, oiga, eh, mire, aquí la situación en mi hotel está muy mal. ¿Sí? Apenas saco para pagar la nómina de los empleados. No entra gente. Y bueno, pues llamaba mucho la atención eso. ¿Por qué? Pues porque era un lugar muy agradable. Un lugar muy agradable, ¿verdad? Y bueno, pues resultaba extraño que la gente no entrara, ¿no? Porque en realidad era un lugar muy, muy, muy bonito, muy agradable, muy bien equipado, ¿verdad? Entonces, pues cualquier persona con buen gusto pudiera decir, bueno, pues yo llego y me quedo en este lugar. Aparte de que no era un lugar caro, a pesar de lo agradable que era el lugar. El teléfono donde para una cita es 811-484-0100. 811-484-0100. Muy bien, pues entonces este hombre, el dueño del hotel, me decía pues que no tenían huéspedes, ¿verdad? Que no llegaba la gente. Y bueno, pues le llamaba la atención por qué es que no llegaba gente, ¿sí? Entonces fue que yo tuve la oportunidad de hablar con este espíritu, ¿verdad? Y le planteé yo la situación, ¿verdad? Él me platicaba, ¿verdad? Que ellos eran zapatistas, ¿verdad? Y que bueno, pues que no habían podido y que ahí los habían matado, ¿no?
que entonces ellos se habían ido a refugiar en ese lugar. ¿Mm? Y